Espero que se pueda ver. Me Sí se ve. confirman. Listo. Vamos a entrar en la tercera parte, que es la parte más que tiene que ver con con la organización de la célula. Vamos a ver algunos puntos claves y siempre relacionado con el tema de los estudiantes en la misión. Y de último, sí, vamos a hablar, ya la última semana vamos a hablar de las ideas creativas por una célula, ¿no? Eso todavía sería la última clase o último tema. Y también me gustaría también ese día invitar a otras personas que puedan compartir también su experiencia, ¿no? Hay muy buenas iniciativas en otros grupos locales. Cada grupo local es creativo, ¿no? Entonces, para la última sesión vamos a tener eh, no solo a mí, sino a otras personas más que puedan compartir algo, ¿no? Que le está funcionando hoy en sus reuniones celulares, ¿ya? Primero no voy a repasar lo que hemos hecho, hemos hablado sobre el tema bíblico, misiológico, de la importancia de un grupo de testimonio en la universidad, ¿no? El concepto de célula, la importancia de la comunidad, la centralidad de Cristo en estas reuniones, ¿no? La forma integral de ver nuestro ministerio, ¿no? Que lo que tiene que hacer desde la misión nuestro grupo de testimonio. Hemos hablado de formación, de discipulado, de evangelismo, de adoración, de comunión, de servicio. Y también hemos hablado de la relación que tiene el grupo o la CBU, específicamente la célula, con la iglesia local, ¿no? ¿Cuál es su relación y entre iglesia y célula? Entonces, eso, si alguien quiere complementarlo, los materiales lo tiene también Jonathan. Hoy vamos a hablar de los estudiantes y la organización de las células. Pero voy a enfatizar un poco en los estudiantes, porque son ellos, mejor dicho, son ustedes, quienes movilizan la célula, quienes organizan la célula, quienes lideran la célula. Como mayor, usted es el mayor potencial, el factor humano importante en el trabajo celular. Son ustedes. Vamos a ver entonces. Primero vamos a ver el tema de esto de los estudiantes. Voy a citar algunos personajes a nivel mundial que han tenido trayectoria en el trabajo misionero en las universidades para que nos muestre un poco la historia de lo que llamamos iniciativa estudiantil o la responsabilidad estudiantil en la organización de las células y el testimonio en la universidad. Colin Chapman dice esto, ¿no? Dice, todas nuestras iglesias necesitan líderes consagrados que asuman responsabilidad en las diferentes áreas de la vida de la iglesia. Nuestro propósito es que cada grupo de estudiantes cristianos en la universidad sea dirigido por los mismos estudiantes, ya que muchos de ellos tienen muy buenos dones para el liderazgo y merecen la oportunidad de desarrollarlos. Nuestros asesores no están para dirigir los grupos, pero sí para respaldarlos y actuar simplemente como ayudantes y consejeros. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que los jóvenes que están liderando en una iglesia local, local, ¿no? También se involucran en la CBU, ¿no? O en el trabajo misionero de la universidad. Eh, ¿Por qué pasa así? Porque son jóvenes activos, son jóvenes predispuestos al llamado misionero del Señor y son jóvenes que se esfuerzan mucho por ser responsable tanto en su iglesia local y tanto en la universidad. ¿Por qué en la universidad? Porque lo ven como un campo misionero. Ven que hay necesidad de compartir el evangelio en su facultad, a sus compañeros de salón, ¿no? Sienten ese llamado del Señor. Ellos dicen, si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Puede que conozca a muchos jóvenes cristianos, pero que no dan testimonio de Cristo, no conversan acerca del Evangelio, no presentan el Evangelio. Son estos jóvenes los que impulsan
¿no? Es el Espíritu de Dios que los guía a aperturar esto, ¿no? Pero como vuelvo a decir, la responsabilidad nace de ellos. La responsabilidad responden a lo que el Señor les está llamando, en términos más prácticos, ¿no? Pero no lo hacen solo, también hay, acá lo llaman asesores. Chapman lo llama asesores, que nosotros lo podemos llamar obreros o directores locales, que han sido, que ahora son profesionales egresados, que en su tiempo de estudiante también estaban involucrados en la CBU o una célula, pero ahora asumen roles más de acompañamiento, roles más de ayuda, de consejo, pero no de protagonismo y de ejecución, que eso sí lo cumplen los estudiantes. ¿Qué más nos dicen acerca de esto? Douglas Stewart nos dice que nuestro movimiento nació por iniciativa estudiantil dentro de la universidad. Esto viene desde la comunidad internacional. Nuestro movimiento misionero universitario es a nivel mundial. Son más de 165 países que trabajan con esta visión. Se va a resaltar el trabajo estudiantil, la iniciativa estudiantil. Dios guiará, levantará grupos estudiantiles para alcanzar a su generación. Eso es cierto. Dios está activo, Dios está obrando, ¿no? A pesar de que hay una gran cantidad de estudiantes en la universidad que no asumen un compromiso misionero, a pesar de eso, Dios sigue obrando, a pesar de que no hay compromiso de muchos de los universitarios, no sienten o no ven o no percatan la oportunidad de compartir el Evangelio a jóvenes universitarios, pero Dios sí lo ve y por eso levanta personas. Entonces siempre hay que estar seguros de que Dios va a actuar y va a movilizar a jóvenes para que respondan a su generación, ¿ya? Y el último, Chung Wen-yang, un chino, ¿no? Dice, esto me gusta, la frase de Chung Wen-yang me gusta, dice, me alegra que en la tradición de IFES permitimos que los estudiantes se equivoquen y tomen la iniciativa, porque cuando se gradúen serán hombres y mujeres de mejor calidad por haber visto tensados o presionados o desafiados. Creo que Dios da dones a su pueblo en toda generación, sea cual sea su medio social, y por ello espera de ellos que hagan una buena obra para el Señor. Esto es interesante. Esto da confianza, o debe dar confianza al estudiante que empieza un trabajo misionero. Es un trabajo que empieza, como quien dice, ¿no? Te echamos al ruedo, te echamos a la piscina, ¿no? Y en el camino voy aprendiendo, mientras voy chapoteando, mientras voy intentando no ahogarme, también voy aprendiendo a nadar, algo así. Puede ser un poco traumático, podrá sonar, pero a veces pasa eso en algunos grupos, pero en otros no, en otros hay tradición, hay formación, hay continuación, entonces es mejor receptivo. Pero la escuela misionera para la universidad se hace en el camino, ¿no? Se hace con las herramientas que tiene, con las capacidades que tiene, ¿no? Y se permite la innovación, se permite interactuar, ¿no? Que nos vamos a equivocar, pero también vamos a corregirnos. De esos errores vamos a aprender. Todo, por ejemplo, que estos conceptos de célula que ya hemos heredado, que nos han proporcionado anteriores generaciones, es eso, ¿no? De lo que ellos han puesto en práctica y lo que lo han sintetizado para nosotros poderlo estudiar y contextualizar y mejorarlo, ¿ya? ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, este personaje, este misionero David Agnew, nos dice que la base de la verdadera comunión dentro de la célula es Cristo mismo, la verdad viviente revelada por la obra del Espíritu Santo en la palabra de Dios. En las células cristianas, la comunión del Espíritu regida por la palabra revelada. En la comunión del Espíritu es el amor de Dios a la fuerza controlada, pero a la comunión humana hay que mezclar el amor, el temor del hombre. Bueno, en términos más sencillos, nos está diciendo que una célula de testimonio debe centrarse en la persona de Cristo Jesús.
Y esta persona de Cristo Jesús la conocemos a través de su palabra, ¿no? Y no olvidar que la presencia del Espíritu Santo en el actuar y en el trabajo misionero que se hace en la universidad, ¿no? Las personas que vienen a nuestras reuniones van a venir por Cristo, por Cristo. Y eso nos vamos a dar cuenta poco a poco, ¿no? Creemos si es que viene alguien nuevo a la célula es porque le hemos invitado, sí. ¿Tiene una afinidad? Sí, ¿no? Pero antes de eso el Señor ya está obrando en esa persona, en ese joven, ¿no? Ya está obrando para que pueda venir a esta reunión o pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Dios va obrando, Dios ya está obrando en la universidad, ya está obrando y no depende de nosotros. Imagínate que no hubiese CBU ni células en tu universidad. ¿No habría testimonio? No, Dios sigue obrando. Seguirá obrando a través de los creyentes fieles a su mensaje, fieles a la gran comisión, que tal vez lo están haciendo solo, pero está obrando, ¿no? Dios a través de ellos. O sea, no depende de nosotros, es Dios quien va a estar obrando. Bueno, hasta ahí. Vamos al tema de organización de células. Lo que nos plantea es a partir de su experiencia en China. En su experiencia en China. Creo que tener el libro por aquí, su traducción al español. Creo que no, bueno, no lo consigo, algo pasó. Bueno, en su libro narra la historia de cómo él trabajó con las universidades en China en un contexto, ¿no? de ideología comunista. Hablamos en el periodo del 30 al 50 y vemos cómo se desarrolló todo ese proceso. Es una pequeña novela, no más una pequeña narración del testimonio en las universidades de China, ¿no? Y cómo Dios usó su vida y cómo Dios usó en la vida de muchos estudiantes, en un contexto difícil, ¿no? En un contexto confrontante, ¿no? Con la fe, en un contexto de un pensamiento eh, de raíz bien atea, ¿no? Entonces es muy difícil. En un contexto de persecución, en un contexto de minoría, ¿no? Frente al pensamiento que podía predominar. Entonces es interesante. Voy a buscar tal vez, es que es una joya, pero lo voy a escanear para que lo puedan leer. No es mucho, son 70 páginas, más un pequeño libro. A ver, seguimos. Él nos plantea la forma de organizar la célula, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero nos va a hablar de la lealtad. Una lealtad absoluta a su líder. Pero ¿quién es su líder? En caso nuestro debemos mantener la célula debe conocer su campo de misión, ¿no? Debe estar al contacto con el calendario académico de su universidad, ¿no? Por ejemplo, no sé qué podemos poner en su contexto usted que está más en la selva. Eh, bueno, lo pongo en un contexto más general. Fiestas patrias. ¿Qué podemos hacer por fiestas patrias antes de fiestas patrias? ¿No? Entonces, nos ponemos en esa realidad que podemos actividad hacer o qué tema podemos tratar. Día de la Madre, Día del Padre, ¿no? Son oportunidades también de hablar, ¿no? Del Evangelio. Entonces, el calendario académico, el calendario anual nos ayuda a ponernos también unas bases para ver qué temática puede tratar. Pero tenemos que conocer más también la universidad, más, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué conferencias va a haber? ¿No?
y todo eso, ¿no? Conocer nuestras realidades en la universidad. Otro, la célula debe existir lealtad a los principios que la sostienen. Es muy importante. Eh, Hay principios muy importantes misiológicos que debemos tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos es el movimiento es estudiantil, ¿no? Liderado por estudiantes, organizado por estudiantes. Es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Eso no nos va a hacer para que nos excluyamos, pero sí podamos tener relaciones con espacios misioneros, con pastores, ¿no? Pero en el trabajo dentro de la universidad es el estudiante el que tiene la mayor responsabilidad, ¿no? El otro también, otro principio que podemos ver es el tema de, ya he hablado, el tema de la diversidad, ¿no? Diversidad es en la interdenominacionalidad del ministerio, ¿no? No debe haber predominancia de una iglesia. A veces no es bueno eso, predominancia de una iglesia. Es bueno en el seleccionar una célula, poner líderes que sean de diferentes denominaciones, ¿no? A veces es muy bueno eso, para que se puedan comprender y para que sean también reflejo. Pero también es un desafío, porque nos invita a que se conozcan más. Entonces, parte de eso es importante. Eh, Tenemos también eh, unos lineamientos también de trabajo. Por ejemplo, yo he estado hablando de entender la misión de la perspectiva integral, ¿no? Donde la evangelización y el servicio no están en competencia o no están en peleándose, ¿no? A través de ambos se puede dar testimonio de Cristo Jesús, ¿no? El Señor nos invita a obedecer su gran mandamiento, ¿no? Y la gran comisión. La gran comisión tiene que ver con la predicación del Evangelio a toda criatura, y el gran mandamiento tiene que ver con el amor al prójimo, ¿no? Eh, Conocí en el campo misionero, en otros campos misioneros, conocí del tema de la interculturalidad, ¿no? ¿Qué nos dicen? No, tengo que compartir el Evangelio, ¿no? Pero sin dejar de mirar las necesidades humanas, ¿no? ¿Qué decían? Por ejemplo, los misioneros que veían a otras comunidades, ¿no? Pero primero miraban que esas comunidades sufrían de hambre o tenían sed, ¿no? Su primera necesidad era de qué? De alimento, ¿no? No de charlas o de conferencias de evangelización, ¿no? Sino su primera necesidad era alimento. Entonces, en función a las necesidades, también debemos compartir el evangelio. Espero que se pueda entender, ¿no? eh, no solamente le hablo de Dios, sino también le muestro al Señor a través de mis acciones, ¿no? El amor de Dios a través de mis acciones, para que se entienda mejor, ¿ya? Una célula existe para la preparación de los miembros, por lo tanto debe ponerse énfasis en la renovación de la mente como algo indispensable. Las células también deben ver que es necesario un discipulado misionero, así lo voy a poner, no lo he puesto, pero debe entenderse así, un discipulado misionero. Entender de que nuestra actividad misionera en la universidad no va a ser de 10 años o de 7 años, ¿no? Es un tiempo corto. En el mejor de los casos son 5 años, ¿no? Pero el peor de los casos es un año. Entonces, la urgencia de la misión en la universidad es muy importante tener en cuenta y por eso la importancia de un discipulado misionero. ¿Quiénes van a continuar? ¿Quiénes van a quedar? ¿No? La preparación de los miembros es importante y es responsabilidad de cada célula. La célula está ligada a un movimiento histórico, posee una esperanza viviente en tal sentido como parte de la iglesia vivimos con la esperanza, el triunfo final de Cristo Jesús y el establecimiento de su reino en plenitud. En nuestro Señor Jesucristo anunció el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, ¿no? El reino de Dios como la presencia de Dios en la historia y en el mundo. Se inauguró con Él. Él mismo, que es el Rey, inauguró el reino de Dios. El reino de Dios abarca, es más amplio. Es más amplio que, que un proyecto misionero, que una iniciativa de una iglesia. El reino de Dios es más amplio, ¿no? Más amplio. En esa perspectiva tenemos
que debe meterse en la célula, ¿no? No, por eso no solamente el estudiante misionero, no es solamente, por eso no solamente está involucrado en su iglesia local, sino también en una actividad misionera. O en su trabajo también tiene una cierta vocación misionera. Entonces, ¿por qué? Porque su visión es de seguir extendiendo el reino de Dios, ¿no? A través de su proclamación. Entonces, esa visión más amplia va a ayudar a que tenga esa libertad de compromiso, ¿no? No decir, solamente estoy cerrado a mis actividades eclesiales. No, el Señor nos manda a extender su reino en todo el mundo, ¿no? Por eso su pertinencia de aquellos en la universidad, porque es parte de ellos, son parte de la universidad y que también entender la urgencia, ¿no? del momento, la urgencia del momento, por el tema que son pocos años que vamos a estar en la universidad, ¿no? Por eso es urgente. Espero que quede eso. La misión es urgente. Vamos a ver un poco ahora el tema de la coordinación o el responsable de la célula. A ver, ¿cómo comienza o cómo se puede nombrar un coordinador? ¿Qué nos dice un poco la historia, este resumen, ¿no? Algunas veces nombrado por la junta directiva del grupo. Si una CBU tiene una junta directiva, pues la junta directiva en acuerdo, ¿no? Ya, nombra, vas a ser encargado de tal célula, tú de tal y tú de tal, ¿no? Otras veces elegido por los miembros de la célula. Porque ¿cómo puede surgir una célula? Puede surgir espontáneamente. Ya hemos hablado, ¿no? Donde hay uno o dos, ¿no? Que están ¿no? Que sienten la responsabilidad, más que, ya, sí, sí, sí sienten, ¿no? Sienten porque vienen de sus espíritus. Querer hacer algo en la universidad o en el instituto, ¿no? Entonces, comienza con uno, sigue con dos, con tres, ¿no? Y esta pequeña comunidad quiere organizarse. Y cuando quiere organizarse, van a buscar un responsable, ¿no? Uno que coordine, ¿no? Uno que coordine, uno que tome la iniciativa, pero todos van a apoyar. Entonces surge espontáneamente y surge por el acuerdo de los que han iniciado este grupo, ya sea en inicios como grupo de oración, grupos de evangelización, grupos de meditación de la palabra, pero ya que cuando se forman como célula, eligen a uno de sus miembros como coordinador. Y en muchas veces oportunidades es la persona que espontáneamente inicia la formación de la célula. Ya bueno, ya, ya he dicho las tres formas que podían ser, ¿no? Puede haber otras más, ya ustedes me comentan cómo llegaron a ser coordinadores, si hay un coordinador por aquí. ¿Qué otra responsabilidad tiene el coordinador? Ser un nexo o enlace entre la junta directiva y los miembros de la célula. Entonces, el que informa de las decisiones de la junta es el coordinador a su célula, ¿no? Esa es una regla básica administrativa, ¿no? A través de él, los miembros envían y reciben información de la directiva del grupo y a la vez se forjan en la identidad del movimiento. Es el coordinador que tiene que formar, ¿no? Tiene que fomentar y formar la mística que se tiene, ¿no? En este movimiento misionero estudiantil, ¿no? Que es la CBUs, que es AGU, a partir de la historia, a partir de los cursos iniciales. Entonces, ahí tiene que el coordinador velar, ¿no? Que los integrantes de su célula participen en un curso inicial que organiza la CBU, o que en el caso más básico sea el coordinador que los forme, ¿no? Más en las células. Otro, ser el responsable final de la vida y misión integral de la célula. Eso es muy importante. Debe haber una responsabilidad, ¿no? En el último año de mi tiempo como universitario, hace ya más de 12 años, comencé en la CBU como miembro, de ahí me invitaron a ser vocal de la junta, de ahí me invitaron a ser secretario, ¿no? Llegué a ser subcoordinador 2 veces, pero no llegué a ser coordinador. Cuando llegué a ser coordinador fue el último año.
el último año de mi vida universitaria, llegué a ser coordinador de la CBU y coordinador de la célula donde participaba, que era la célula B, ¿no? Y como todo coordinador de ambas cosas, entonces era una responsabilidad para ese momento importante. Pero tenía que ver, o sea, yo tenía en mente de que no podía irme del grupo o sin dejar quien asuma como base, como base mínima, la célula donde yo estoy. Tenía que haber otro coordinador en la célula donde yo estaba. Entonces, parte de mi trabajo durante el año que asumí la coordinación de la célula era formar a alguien más para que continúe el trabajo de la célula. Entonces, cuando uno asume esa responsabilidad con seriedad, con oración, con confianza y esperanza en el Señor, va a haber alguien quien lo asuma, un estudiante que lo asuma, ¿no? Normalmente es aquel que te acompaña, normalmente es el subcoordinador, ¿no? Que está con tal vez menos tiempo. Pero si uno es un coordinador más ágil, ¿no? Ya va buscando, ¿no? O sea, por eso una de las estrategias que tenemos que recuperar, o por lo menos les digo aquí que vayan pensando, es de que tenemos que trabajar con cachimbos, tenemos que buscar a jóvenes que han ingresado recién el primer semestre. Eso anótenlo muy bien. No significa vas a acosar a los cachimbos para que vayan a la CBU. No es tanto así, pero sí tienes que buscarlos, motivarlos, ¿no? Para que se junten o se contagien de esta visión misionera. Porque si tú trabajas con cachimbos, tal vez te quede un año, en un año lo puedes formar, ¿no? Como base, si puedes poquito más y va a quedar varios años con alguien que se encargue de la célula, ¿no? Esa es parte de nuestra responsabilidad del coordinador de célula, ¿ya? El siguiente es mantener una atención y cuidado pastoral a cada uno de los integrantes de la célula. Esto es delicado, tengo que, tengo que hacer la diferencia, ¿no? Todo creyente que pertenece a una iglesia tiene un pastor. Y el pastor de la iglesia es aquel que le hace, vela por el cuidado espiritual del creyente, ¿no? Vela por el cuidado de la enseñanza, de la doctrina, ¿no? Que es importante, ¿no? Pero en la comunidad bíblica universitaria he aprendido que todo creyente debe despertar un interés pastoral por el prójimo el, y por el compañero de misión. La actitud pastoral más básica es el cuidado, es la preocupación, es el amor al prójimo, ¿no? Y también tiene mucha importancia. Por ejemplo, normalmente el coordinador que ha pasado ya tiempo en la CBU, que ya también está en la universidad más años, tiene un peldaño más que tal vez el nuevo, ¿no? Lo que está primer semestre, segundo semestre. Es importante porque el que tiene un peldaño más, tiene una experiencia más de poder conducir, ayudar, acompañar, porque ya ha experimentado la realidad universitaria, ya ha experimentado el trabajo misionero en la universidad, ya también ha sido formado, ¿no? En otros espacios a nivel nacional, regional, internacional, no sé, puede llegar a esa experiencia. Entonces, esa persona tiene la cualidad de acompañar es de cuidar, de velar, ¿no? De amar, de escuchar. Eso es cuidado pastoral en su mínima expresión. ¿Ya? Creo que se puede entender, si no, me avisan para ver preguntas. El otro, formar un líder que reemplace o expanda la obra formando otra célula. Es interesante. Ya hablé ya de eso. Pero otro punto que habla es que podría haber la posibilidad de que hayan puro líderes, muchos con capacidad de coordinar en una célula. No van a seguir estando en una célula, ¿no? Tienen que pensar en el siguiente semestre abrir. Ya sabe que un principio de las células es reproducirse, expandirse. No a los celulones, no reuniones de 25 personas. No, no.
Las células son reuniones pequeñas, ¿no? Donde da la oportunidad para nuevos horarios, nuevas facultades y nuevas personas pueden venir y sobre todo que tenga una pertinencia evangelística, ¿no? Y eso vamos a ver más adelante. Entonces, si hay, por ejemplo, una célula, 3 o 2 estudiantes que tienen las capacidades de coordinar, estaría pensando esa célula en formar otra célula. Por ahí van pensando. Descubrir los dones y talentos en una célula que se desarrolle y utilice en beneficio de la CBU y el movimiento nacional. Es el coordinador que tiene esa capacidad, ¿no? De descubrir eso. ¿Para qué es bueno uno o el otro? Por eso lo digo, el coordinador tiene que tener cierta experiencia. Es un coordinador en las condiciones ideales, es el que tiene más experiencia que otros. Puede ser al revés, que el coordinador esté comenzando recién, ¿no? Ahí hay que esperar ese proceso, ¿no? Pero, pero ahí está una gran tarea, ¿no? De que todo creyente debe identificar qué dones y qué talento tiene para el servicio del Señor. Eso es bueno también tenerlo en cuenta, ¿ya? Estos son 6 cualidades o aspectos que el coordinador debe tener, básicos de una célula, ¿ya? Primero, coordinador. Segundo, vamos a ver tipos de reuniones celulares, tipos de reuniones de célula. Yo he encontrado 3, ¿ya? No sé si podría haber otras, pero he encontrado 3 en lo básico, 3 células, tipos de células. Una de las primeras células, la más básica, son las reuniones de oración, células o reuniones de oración, ¿no? Reunión celular de oración, ya hemos hablado de no confundir los términos, de oración e intercesión. Esto es algo muy, muy básico, muy importante, ¿no? Así comienza a veces también células o más grandes o grupos estudiantiles en una universidad o un instituto. Cuando 2 o 3 jóvenes se reúnen en el campus para orar, para hablar, para conversar de su fe, ¿no? Ya no es una reunión. Pero esta reunión de oración tiene que tener un sentido más profundo. Por ejemplo, son espacios para la mutua escucha y oración. Eh, Debemos romper con nuestra visión individualista de la oración. Sabemos que todos estamos llamados a orar a nuestro Padre Celestial diariamente en oración individual. Eso nos dice la palabra del Señor, ¿no? Pero también hay una dimensión comunitaria de oración. Y esa dimensión comunitaria de orar los unos por los otros tiene un nombre que se llama intercesión. La oración es muy importante para la vida de la célula. Una célula vive gracias a los ruegos que hacen sus miembros unos por otros, unos por otros. De lo contrario, morirá. En la reunión se procurará orar por las dificultades concretas. Cuanto más precisa la intercesión, tanto más fecunda. Yo agradezco al Señor por las reuniones de oración que he tenido en mi tiempo como estudiante universitario. Han sido reuniones que nos han marcado. Han sido espacios para descargarse, ¿no? Con gente que nos entiende, mejor dicho así. Nuestra iglesia, nuestros pastores nos entienden, nos aman, ¿no? Pero encontrar a un joven universitario que entiende en carne propia el contexto donde yo vivo, o la dificultad donde yo vivo, los desafíos que tengo como joven universitario, es más, es un medio de gracia de Dios, porque podemos identificarnos hasta con su propia historia. Aquel joven que te cuenta sus dificultades, ya sea en lo académico, ya sea tal vez en lo familiar, en lo emocional, tal vez tú también te identificas, tal vez tengan el mismo problema, pero antes de la oración, la escucha entre unos y otros, nos ayuda para poder orar de una manera más, como dice ahí, más precisa, ¿no? Oro porque el Señor le dé fortaleza en esa debilidad que mi compañero tiene. Y yo al contarle, al abrirle mi corazón
y exponerle también mi debilidad, ¿no? Espero de él también la oración genuina a favor mío. La intercesión es eso. La intercesión es eso. Debemos cultivar eso. Es muy importante. Es muy importante tener tiempo de oración. Ahí lo dejo. También hay reuniones de edificación y pastoral, ¿no? Es la reunión para pensar cooperativamente en los temas, en los pasajes de la Biblia. Pensar en la acción de concentrar la mente en algo y hacernos preguntas acerca de ello. De edificación es temas que nos edifiquen, temas que tal vez hay en función a un desafío que están viviendo en la universidad. Por ejemplo, en tiempo de huelga, ¿no? Tiempo de toma de la universidad en las estatales, ¿no? Siempre viene esta pregunta. ¿Debe el estudiante universitario involucrarse en las tomas de la universidad? ¿Es correcto, no es correcto? ¿Qué dice la palabra, no? Esas preguntas no te lo va a plantear en tu iglesia porque no tienen ese problema. Pero sí, como joven universitario tienes que tener una respuesta, ¿no? Porque el compañero te va a decir, apoya la huelga, es algo justo. ¿Por qué no apoyas, no? Tiene que ser violenta, no violenta, hay límites, no hay límites, son preguntas contextuales, ¿no? Que tal vez eso se puede tratar en una reunión celular a la luz del texto bíblico, ver nuestra forma de cómo involucrarnos en las protestas justas que hay en la universidad. Por ejemplo, puede haber otra temática también que puedan vivir en contexto universitario, pero las reuniones de edificación y de pastoral ayudan a responder eso porque está orientado sobre todo a los creyentes que se reúnen en esta reunión celular, ¿no? Es un tipo de reunión. El otro tipo de reunión es la reunión de encuentros bíblicos de evangelización. En la mística o en la práctica misionera de los movimientos estudiantiles a nivel mundial, eh, históricamente se ha usado los encuentros bíblicos. ¿Y qué es un encuentro bíblico? Es facilitar a otras personas o otros estudiantes que no son creyentes acercarse al texto bíblico, que es la base de toda la fe, y en especialmente a Cristo a través del texto bíblico, para que lo conozcan, para que lo exploren, para que tengan oportunidad de aceptarlo y reconocerlo como Señor Salvador, sin imponerles nada, sino que ellos, invitarles a que ellos lo descubran, a que ellos lo conozcan, que les dé respuesta tanto a sus preguntas intelectuales como a sus preguntas emocionales. El encuentro bíblico de evangelización debe ser o es una herramienta de evangelización, de estudio comunitario de la palabra del Señor. Y la pregunta es, ¿qué hago como para ustedes? ¿Se puede estudiar la Biblia con creyentes solamente? ¿Se pueden reunir creyentes y no creyentes alrededor de la palabra del Señor? Es una pregunta que lo dejo ahí. ¿El Espíritu Santo estará obrando en ese momento? ¿Es necesario todavía predicarle para que escuchen la palabra del Señor? Lo digo que entre paréntesis, predicarle. ¿Qué pasa si al leer el texto por su propia cuenta el estudiante universitario, qué pasa ahí cuando está leyendo por su propia cuenta? ¿No es acaso que Dios también está obrando ahí? Su espíritu también le está iluminando para que entienda la palabra. Son preguntas que se hacen en el encuentro bíblico, ¿no? Pero el encuentro bíblico también es algo que podemos llamarle más honesto, porque permite conocer la verdad del Evangelio o acercarse a Cristo por su propia cuenta al estudiante. Un estudiante que no es creyente que puede venir con 1000 preguntas, puede venir con 1000 dificultades, con 1000 hasta prejuicios, pero le invitamos a que se acerque al texto bíblico, en esencia a los evangelios que habla de Jesús y que tengan un encuentro con Cristo Jesús. No solamente el estudiante que no profesa ninguna religión, también los que profesan o son religiosos
nominales, que vienen de las tradiciones católicas, que vienen de las tradiciones protestantes más extremas, o que vienen de algunas iglesias que consideramos sectas nosotros, o pueden ser jóvenes que cuando eran niños iban a la iglesia, pero dejaron de ir. Cuando eran adolescentes fueron a la iglesia, pero dejaron de ir. Pero ven que en la universidad había un espacio, que Dios no se olvidó de ellos, sino que han tenido un espacio para encontrarse con Cristo a través de su palabra. Ya, entonces, en base son estas tres expresiones de reuniones que podamos tener en cuenta. ¿Ya? Bueno, ya va a ser el último ya. Los integrantes. Miembros integrantes de la célula. ¿Quiénes son? Son todas las personas que se comprometen a formar parte de la vida celular, ¿no? En las actividades conjuntas del CBU y del movimiento en general. La disposición es muy importante. Ser un nexo, esto es muy importante, miren, escuchen, no, escuchen esto. Ser un nexo activo entre la obra universitaria y su congregación local, el miembro de la célula o el integrante de la célula. Si el miembro de la CBU es responsable en su iglesia y se da tiempo también para la obra estudiantil, va a ser de ayuda para el ministerio estudiantil, ¿no? Pero ha habido casos y casos, chicos, casos y casos, ¿no? Que un miembro, ¿no? Que decía ir a la CBU, ni siquiera era miembro, ¿no? Sino alguien que visitaba la CBU, pero decía, soy miembro de CBU, pero solo era de boca, pero no participaba, no estaba involucrado en el trabajo, en el esfuerzo de hombro a hombro, ¿no? Pero ese dicho de decir que es el CBU y ponerlo como excusa para hacer otras cosas, transmitía mal a la iglesia local, lo transmitía mal, ¿no? Y eso era que no ganemos respaldo, sino más bien sospecha, más bien, en el peor de los casos, conflicto, ¿no? Con la iglesia local o con liderazgo. Entonces, la primera carta abierta para hacia la iglesia es el miembro de la célula. Dos ideas ahí. Me quiero centrarme, los demás pueden leerlo. Quiero centrarme aquí para antes de pasar a otro lado. Dos ideas les voy a dar que voy a ayudar mucho para conectar la misión universitaria y la iglesia local. Uno, que es obvio, es tener responsabilidades equilibradas, tanto en tu iglesia y tanto en la CBU, ¿no? El miembro de la iglesia, el estudiante que es miembro de la iglesia, que responda a sus actividades básicas como el congregar, ¿no? Esforzarse en congregar. Un paso más es involucrarse en un ministerio de la iglesia local. Es complicado para el estudiante universitario. Tiene exámenes, tiene cursos, tiene tal vez trabaje, tiene encima CBU. Complicada la vida para él. Entonces tiene que ser inteligente y involucrarse en un ministerio de la iglesia. No importa cuál. Todos los ministerios son útiles para servir, ¿no? Entonces involúcrate en uno, pero hazlo muy bien. Hazlo muy bien y desarrollate en ese ministerio. El error que comete no solo el chico que va a la CBO, sino todos los jóvenes que están en iglesia, es creer que involucrándose en muchos ministerios es la solución y es mostrar una verdadera espiritualidad. No, se cansan los jóvenes, se aburren, reniegan, hay líderes renegones, bueno, todas las cosas que puede pasar. Entonces, eso no podemos resolverlo todo en la iglesia. Reconocer que tenemos limitaciones y no podemos hacer. Yo lo he hecho, pues lo estoy contando, me metí en todo, no sé cómo he soportado, no sé cómo lo he hecho todo, pero al final uno se cansa, ¿no?
Se cansa físicamente, emocionalmente, ¿no? No en el sentido de, no, ya no quiere nada con la iglesia, no, no, se cansa, pero no es porque no quiere ser activo, sino que no ha visto o no le han aconsejado que sería mejor. Y eso también uno lo ve cuando está en tiempo en la iglesia, que es más eficiente y sirve mejor cuando se compromete mínimo con un ministerio de la iglesia, con un ministerio de la iglesia, porque tiene muchas actividades como joven universitario, muchas dificultades también. Eso ayuda mucho para que cuando hables con tu pastor, mira, pastor, estoy involucrado en la CBU. ¿Y qué haces ahí, hijo? Pastor, nos reunimos para orar, para estudiar la Biblia, ¿no? Con temas más contextuales, pero sobre todo tienen que decirle y tienen que vivirlo, estamos compartiendo el Evangelio a otros estudiantes, a otros jóvenes que, que no conocen del Evangelio, ¿no? Sobre todo eso. Tienen que vivir una experiencia celular evangelística que reconozca eso su iglesia local. Y lo va a encontrar más sentido su pastor, no. No, mi oveja, o mi hijo, no, mi líder está en la universidad, pero está haciendo algo, está evangelizando, ¿no? Y en el caminar, ¿no? De esa evangelización, puede decir, mira, pastor, hay un chico que a través de la CBU que está interesado más en la palabra, quiere conocer a Cristo, lo puedo llevar a la reunión de iglesia, bacán, ya es un paso más, ¿no? Es un nexo, ¿no? Un paso más, ¿no? Y eso ya hay criterios para llevar a la iglesia, pero lo más práctico para llevar de alguien que viene a la CBU y a la iglesia el criterio es de la amistad, el criterio es de quien se preocupa más por el nuevo que ha venido, ¿no? Eso ya depende de cada uno, del esfuerzo de los miembros, ¿no? Ese es uno. Dos, y rápido para no aburrirlos. ¿Cómo hacer de que la iglesia se comprometa con la célula, con el trabajo en la célula? A través de la oración. En mi iglesia me acuerdo que un tiempo había procurado ir solamente a los cultos de oración y por dificultades no pude ir a los cultos de formación que tenía mi iglesia. Pero un año llegué a procurar ir a los cultos de oración. Entonces había la tradición en mi iglesia de antes de orar, la gente podía pasar al púlpito o pararse y decir sus peticiones de oración. Entonces, universitario, apasionado por la CBU, por todo eso, ¿qué hacía? Simple, ¿no? Todas las benditas semanas que iba, decía, por favor, hermanos, oren por la célula, por la célula que estamos ahí que estamos dirigiendo con un grupo de chicos todos los martes a la 1, ¿no? Oren por esa célula que estamos invitando a nuestros compañeros a hablarles del Señor, compartir la palabra del Señor, pero necesitamos su oración. Oren, por favor, por la célula, por la CBU, ¿no? Entonces, esa era la petición de oración semanal. Ya caía chinche, pues, obviamente, a los hermanos que dirigían. Pero a través de ese que estaba pidiendo petición de oración, comunicaba a la iglesia de que estamos reunidos en una célula, estamos queriendo compartir el evangelio a otros compañeros, ¿no? La iglesia ya sabía, y no solamente la iglesia sabía, sino la iglesia oraba, oraba por el trabajo misionero en la célula. Cuando dice ser un nexo activo entre en la obra estudiantil y la congregación local, ahí les mando un ejemplo. Puede haber más ejemplos. Pueden hacer boletines de información para su iglesia, de lo que están haciendo, oración, ¿no? Y eso va a ayudar cuando también ustedes piden apoyo de la iglesia, ¿no? Con actividades en un evento formativo y todo. Ese nexo hay que mejorarlo siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Ya son las dos últimas, son lo más largo de la célula, mucha letra, pero vamos a sintetizarlo, ¿ya? Bueno, la célula es autónoma, ¿no? Está llamada a planificar, desarrollar y evaluar su trabajo de la misión, ¿no?
Cada célula tiene que organizarse, planificar y desarrollar su trabajo. Pero también tiene relación con la planeación a nivel de CBU y también a nivel de lo que está haciendo el movimiento en Perú y también el movimiento internacional. Entonces eso hay que estar siempre, siempre en contacto. No sé cómo van en su planificación, sería bueno eso que, que el coordinador les asesore, pedir ayuda a su obrero que les ayude en eso, ¿ya? Hay criterios, ¿no? De la organización de la célula. ¿Cómo se organiza, por ejemplo, en función de qué se organiza la célula? O las reuniones celulares, ¿no? Criterio puede ser que sean de la misma facultad, ¿no? Por ahí he visto, ¿no? Misma facultad, carreras afines, ¿no? En otros que tengan mismo disposición de horarios libres, ¿no? Y eso es importante, tenerlo en cuenta. Otro es, la célula debe definir su tiempo de duración, un semestre, un año. Debe definir la periodicidad de sus reuniones, 2 veces por semana, una vez por semana. Cada 15 días debe definir el día, el lugar, la hora exacta y sus reuniones. Aquí hay que ponerlo también, ¿no? Está optando por una posición híbrida, ¿no? Una reunión virtuales. Yo creo que las virtuales serían más de formación, más de pastoral, pero las reuniones presenciales sí o sí son más de comunidad, ¿no? Y son más de evangelización, ¿no? Sí o sí es así. Pero cada célula tiene que poner su cronograma, ¿no? Eh, bueno, ahí lo dejo. Debe contar por lo menos con una organización mínima de 2 cargos. Por lo menos debe haber 2 cargos, ¿no? El coordinador de la célula y su tesorero, secretario, su apoyo, su coordinador. Si los demás integrantes son responsables y maduros, se les debería delegar la responsabilidad de velar por el aspecto de la misión. O sea, si tienen una célula donde, no sé, son 4, son 5, ¿no? Hay que delegar funciones, ¿no? Alguien que sea el encargado de evangelización, ¿no? Aquel que diga, mira, esta semana vamos, después de la célula vamos a evangelizar, ¿no? Con este método. O mira, cada tercer semana del mes vamos a hacer una actividad de servicio en la universidad, ¿no? O mira, el encargado de formación es, como cada semana, mira, tenemos que asistir al curso de formación que está haciendo la CBU, ¿no? Por ejemplo, este curso, ¿no? El de formación de decir, oye, mira, que ahí está la capacitación de células, de adoración y de comunión, ¿no? Debe ver esa dimensión de actividades en función a la misión integral, ¿no? De esto vamos a tratar más la siguiente semana, ¿no? Vamos a ver cada aspecto de la misión con ideas de qué se puede hacer, ¿no? En evangelización, servicio, formación, adoración y comunión. Y el último, se debe confeccionar un cronograma de las acciones con bastante prevención que considere las actividades de las otras células, actividades conjuntas, CBU y las instancias de movimiento. Por ejemplo, no debemos tratar de no poner células en el mismo horario, ¿no? Es uno. Otro es, debemos también velar que haya militancia en las células, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso, eso puedo aceptar el miembro nuevo, ¿no? Que va a cada reunión de la célula, ¿no? Va a todas las células para conocer, para hacer amistad, ¿no? Y todo lo demás. Ya, hasta un momento es bacán. Pero no es eso el propósito. El propósito es el compromiso con una célula y que crezca con esa célula, ¿no? Porque, porque si tiene tiempo debe dedicarlo más a su célula, ¿no? En prioridad. Pero también se puede planificar reuniones entre varias células, ¿no? Para reuniones de células, de todas las células, ¿no? Como CBU, para una actividad, ya sea de recreación, de evangelización, de servicio, como CBU pueden reunirse también. Pero el integrante debe ser fiel a su célula, fiel militante a su célula, ¿no? O a y sobre todo en sus reuniones celulares. Se debe elaborar un presupuesto económico, ya son estos administrativos básicos, ustedes saben, lo pueden leer, ¿no? O sea, debe haber un presupuesto, debe ver qué van a gastar, ¿no? Considerar el compromiso económico con su CBU, con el Movimiento Nacional, ahí también en la práctica
la economía, ¿no? O sea, son los miembros de célula, son los mismos miembros de CBU. Tienen que velar también por sus compromisos económicos, ¿no? Que son básicos, pero que les ayudan mucho. Eh, si está en la capacidad de hacer un plan de trabajo, hágalo como un trabajo celular, ¿no? Hacerlo. La organización es muy importante, ¿no? Trabajo, ¿no? Eso es importante. Definir a los responsables las tareas y acciones y el tiempo que contaría para cumplirlo. Mira, acá hablamos de plan de trabajo y un plan operativo básico, ¿no? Plan de trabajo, propósitos, objetivos y metas como célula, ¿no? Una organización básica. Y aquí un cronograma de actividades, ¿no? Esto, la dimensión administrativa, ¿cuánto, verdad, nos falta en la iglesia local? Nos falta la cultura organizativa. En la iglesia, en el ministerio estudiantil, nos falta mucho. No, organizativa, la dimensión administrativa también es parte de la misión de Dios. Ok, hasta ahí lo dejamos. Espero no verlos aburridos. Y conversar. Sí, gracias, hermano Robin, sí estuvo muy claro, ¿no? Tal vez alguien tiene preguntas, no sé.